Buenas tardes, vecinos de General Rodríguez, nuevamente en el aire, la multisectorial 21F, con Eduardo Romita Figueroa, conducción. Estamos transmitiendo desde la 105.1 FM vecinal en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el país. Este martes, como el día lunes, este programa ha sido grabado en virtud de la cuarentena que estamos cumpliendo todas y todos, porque hay un riesgo sanitario que nos afecta a todos y por disposición del Poder Ejecutivo Nacional todos acatamos, todos es una manera de decir, la gran mayoría acatamos la disposición de nuestro presidente Alberto Fernández y guardamos la cuarentena necesaria para proteger nuestras vidas. Así que agradeciendo también a las compañeras Marcela Ceja, Claudia Galeano y Sara, comenzamos el programa de hoy destinado a hacer memoria. Hoy vamos a hacer memoria porque un día como hoy, un 24 de marzo, sucedieron cosas que a veces no conviene recordar porque nos causan mucho daño, pero otras veces sí que recordar porque hay mucha lucha. Hay mucha gente valiosa que vivió esos momentos y que la enfrentó a la dictadura que se hizo cargo del poder por fuerza de las armas. Han cambiado los años, pero los luchadores todavía siguen y hay que resaltar el trabajo de lucha que han tenido muchos compañeros anónimos y otros conocidos. Así que vamos a entrarnos en el programa y usted solo se va a ir llevando por lo que vamos relatando. Así que espero que lo disfruten y gracias por estar junto a nosotros. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El 24 de marzo de 1976 llegó el horror, el dolor, la angustia y la amenaza a miles y miles de hogares argentinos. Nuestras casas, la mayoría, eran casas de trabajadores y trabajadoras felices que veíamos crecer a nuestros hijos e hijas en un país donde había problemas, sí, pero con una educación en casi todas las universidades y escuelas era muy completa. Un país donde la política tenía casi siempre el mismo espacio que todas las materias. Nuestros hijos e hijas supieron valorar, entender, sentir y abrazar las carreras que elegían, con amor a la política. Cuanto a ellos y ellas, estaban los trabajadores y trabajadoras que luchaban por una patria mejor, una patria nueva, justa, una patria para todos. Hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras. Hasta que rompió la feroz dictadura que destrozó los sueños de millones de jóvenes que fueron asesinados, desaparecidos y torturados. Entonces, en el mismo instante en que alguien te avisaba que había caído la casa de alguno de ellos, todo se detiene. No brilla más el sol, no hay amanecer, no se ven las flores ni los pájaros, no se escucha música, solo comunicados de las Fuerzas Armadas. En este inmenso silencio y ceguera, solo se oyen sus gritos, los gritos de ellas y ellos en los campos de tortura, el sonido del repique de las ametralladoras. En este infierno nacemos las madres, nacimos en Plaza de Mayo, para gritar y mostrarle al mundo esa nueva forma de parir. Ellos y ellas son los revolucionarios que parieron a las madres. Madres orgullosas de estas vidas tan ricas, de sus luchas llenas de amor. Somos las madres que tomamos la plaza
como si fuera una boca. Y desde allí, con el pañuelo gigante que protege, defiende y sostiene el proyecto revolucionario de nuestros hijos, los que jueves a jueves siguen naciendo. El mundo entero escucha nuestras voces desde hace casi 43 años. Bueno, compañero, por intermedio del compañero Carlos, quiero hacerle llegar mi saludo, un fuerte abrazo peronista, y estoy a disposición de ustedes. Cuando ustedes lo crean conveniente, nos juntamos, tomamos unos mates, ya le doy una visita ahí a Carlito y bueno, así que quedo a su entera disposición. Les mando un fuerte abrazo y los felicito para que esa llama sagrada que solo los peronistas tenemos adentro no se apague jamás. Un abrazo grande, compañero, que Dios los bendiga. Dice Eduardo Figueroa, mucha gente Rodríguez, alguna gente lo debe conocer, pero ahora usted dice Romita. Ahí está, ahí seguramente lo conoce mucha más gente. Por el sindicato de choferes de camión. Bueno, ¿qué tal, Romita? ¿Cómo estás? Pero acércate más, ahí está el micrófono. A la audiencia, que sé que es mucha, y estoy muy contento de que vos tengas este programa al aire donde los representantes del movimiento obrero se puedan expresar a través de este medio, que en muy pocas localidades se hace una cosa como esta. Bueno, gracias. Digamos, hoy te invitamos por una cuestión especial, más allá de que vos sos parte del sindicato de choferes, digamos, tenemos mucha relación con la familia, con los moyanos, digamos, todos los moyanos. Pero bueno, vos sos parte del movimiento obrero también por otra cosa. Vos eras parte de la FOR cuando llegó el golpe del Estado del 76. Sí, efectivamente. Contanos cómo fue eso en la FOR, porque los comentarios que hay que fue una situación muy fea, muy terrible. Bueno, el 24 de marzo de 1976 yo viajaba, yo iba a Garín, en el domicilio que tengo actualmente. Bajé del colectivo, cuando voy cruzando la pasarela veo un mar de milicos, de militares, en la puerta número 2, la puerta de ingreso número 2. Y bueno, previo a un cacheo que duró 4 horas, después pude ingresar a la planta de montaje, donde yo pertenecía a la sección de tapicería, a la línea 1 de tapicería, y me encontré con el que en ese momento era mi delegado, el compañero Néstor Correa, y se abrazó, porque yo de chico fui activista, militante del peronismo y del movimiento obrero. Siempre mi primeras armas las hice en la Juventud Sindical Peronista de Tigre y de ahí. Entonces ellos sabían el compromiso que yo tenía con el cuerpo delegado, porque fueron ellos los que me hicieron ingresar a mí. Y en ese momento lo vemos a Pedrito Troiani y a Néstor Contin, que eran 2 miembros de la comisión interna en ese momento, que son los que están figurando en el libro de la CONADE. Creo que Pedrito Troiani todavía sigue teniendo algunos problemitas, y lo sacaban atado con alambre, porque ni siquiera le pusieron esposa, nada. Salieron atados con alambre arriba de lo que nosotros le llamamos adentro petibón, que son cochecitos de traslado que hay ahí adentro. Y mi compañero delegado, y como otros delegados de la planta en ese momento, empezaban a los gritos porque a ellos no los llevaban. Y entonces mi delegado, en un gesto tremendo, decía: llévenme a mí, yo también soy parte del cuerpo delegado de Forris, y yo luché contra todo esto, defendí mi gobierno. Por ese momento defendimos
a rajatabla el gobierno de la compañera Isabel, porque nosotros entendíamos que lo que venía no era nada bueno. Y bueno, pasó todo eso y después lo que ustedes deben saber a través de los medios, a través de los libros, y nosotros convivimos con los militares dentro de la planta, cosa que muy poca gente lo sabe. Entonces nosotros estábamos en las áreas de producción, como en mi caso, línea 1 de tapicería, planta de montaje, que en estos momentos sé que hay muchos compañeros acá, General Rodríguez, que fueron compañeros míos en esa época. Y pasaban los militares en jeep, porque dentro de las líneas de producción hay un espacio donde transitaban los vehículos, andaban con los jeep y hacían una gran acción psicológica que a veces les llevaban a los hechos, porque se paraban, había militares jovencitos con la fusta y te señalaban, venía, acompañame, te llevaban a la cancha de fútbol y te embolsaban. Y te decían, en uno de los casos cuando a mí me tocó, me decían, devolvé todas las radios que te llevaste, porque de acá no te vas, decime quién es el otro. Y jamás yo respondí a ningún tipo de aprete de eso, yo me la banqué como otros compañeros, ¿no es cierto? Y así hemos convivido todos esos años dentro de la planta, ¿no es cierto?, con los militares ahí adentro. Se llevaron gente que no volvió. Sí, no, yo hay compañeros que no los vi nunca más, lamentablemente para nosotros el día de mañana es un día muy triste, y bueno, a todos ellos y a todos sus familiares mi homenaje, les rindo mi honor y mi tristeza, ¿no? Porque solamente somos trabajadores que en determinado momento nos toca discutir o representar a los compañeros y defender nuestros derechos, pero lo que pasó ahí adentro, yo sé que la ciudadanía lo conoce muy poco porcentaje porque es Ford, y Ford compró conciencia, compró todo y taparon muchas cosas, pero nosotros adentro la pasamos muy mal. De ahí salían los Falcon para la dictadura, ¿no? Y sí, los Falcon, los famosos Falcon verdes, sí. Digamos, una cosa que se dijo de que la fábrica, digamos, la parte directiva de la fábrica colaboró mucho para marcando la gente, digamos, para que los militares los torturaran y se los llevaran. Sí, eso se está haciendo un seguimiento en la actualidad. La justicia está trabajando sobre eso, sí. Y yo recuerdo, el que más destacado era el que nosotros le decíamos el alemán Müller, que era el vicepresidente de Ford. Después, bueno, había otros también que decían el gato Lecker, pero también, eran todos los que más colaboraron, eran toda gente extranjera, porque Ford no tenía conducción con gente nacional nativa, eran todos extranjeros, así que yo los recuerdo bien, sí, el gato Lecker era uno que muy poco se lo nombra, pero ese operó mucho antes del golpe de Estado, que también se debería hablar lo que pasó antes del golpe de Estado. Cómo fueron trabajando, cómo fueron preparando todo, Contanos, ¿cómo fue eso? Y fueron metiendo gente en la empresa dentro de las filas de los trabajadores, que imagínate, yo con 22 años, me costaba comprender ciertas cosas, pero con el tiempo, la madurez, me di cuenta de que metieron mucha gente infiltrada con una retórica impresionante. Entonces en las asambleas generales, que en aquella época superábamos los 12.000 trabajadores, y los cuerpos delegados quedaban al margen de las decisiones de que esta gente, porque a mano alzada siempre te ganaban porque eran profesionales de la retórica. Entonces eso fue una cosa que a nosotros nos fue arreando un sector muy grande del movimiento obrero, que después, hasta el día de hoy, están arrepentidos de haberlo seguido, ¿no? La Ford, bueno, tiene, digamos, es una de las empresas emblemáticas que está vinculada, digamos, al golpe de 76, por todo esto, ¿no? Por la desaparición de delegados, de trabajadores, por el tema del haber aportado los vehículos, digamos, para el secuestro de la gente. Y después vos me decías que vos tuviste, ¿hasta qué año estuviste en la Ford? Yo estuve hasta el año 85, donde fui despedido, después de una toma de fábrica que hicimos en defensa de la fuente de trabajo, que estuvimos 19 días con 10.000 compañeros dentro de la planta. Fui despedido, fui procesado 12 años, no me indemnizaron,
nada, no es fácil pelear contra la gente del imperio, ¿no? Pero estas eran las consecuencias, yo era consciente de todo esto porque en todo el lazo de la dictadura los compañeros nos organizábamos a escondida para que cuando renaciera la democracia nosotros sabemos que en algún momento este país iba a salir de esa gran crisis institucional y que nosotros nos teníamos que encontrar preparados para poder armar los cuerpos delegados, volver a instalar los convenios colectivos de trabajo, volver a instalar la ley 14250 que era la ley de paritaria, volver a instalar las obras sociales que estaban todas intervenidas. Y fue todo un proceso de lucha muy duro. Entonces nos organizábamos los rincones de la planta, tomábamos recaudo, a veces nos allanaban, entraban de golpe, nos pegaban en el piso, en los comedores, o eso tenían una libertad absoluta los militares para todo dentro de la planta. Pero eso no nos amedrentó, porque ni bien vino la democracia, yo fui electo delegado en mi sesión de 400 compañeros, saqué 396 votos. En la planta de montaje fui electo delegado general, éramos 2.500. Y en la general fui segundo porque yo entendía que el hombre que estaba al frente estaba altamente capacitado para conducir esa gran masa. Entonces yo fui consciente de eso, pero dentro de los 170 delegados de la planta, la comisión interna éramos 18, yo era el número 2. Y bueno, y ahí conocí compañeros que también después desaparecieron, ¿no? Después, en plena democracia también no lo he visto más, muchos compañeros han fallecido. Fue muy, muy grande la tortura que sufrimos los miembros de la comisión interna. Pero lo que tenemos para contarla, hoy yo ando por la calle y me encuentro acá en General Rodríguez con ex compañeros y los puedo mirar a la cara. Y entonces esto es este capital el que yo tengo, no me lo puede quitar nadie, ¿viste? Porque en un determinado momento la planta quería echar 1.800 compañeros. Y nosotros dijimos, en una asamblea habíamos asumido el compromiso que nosotros estábamos para defender la fuente de trabajo, pero en paz. Y eso fue votado en la asamblea. Entonces, con el mandato de la asamblea, nosotros tomamos la fábrica. Y ahí, bueno, se dio todo un proceso y cuando vinieron los despidos nos pusimos muy fuerte. Me dio un sector de la iglesia para destrabar el conflicto. Había una mesa de dinero muy grande y nosotros, yo me acuerdo que soy el primero en salir de la curia de San Isidro. Y ese día nos reunió Monseñor Casareto. Te hago nombre porque no tengo miedo y si los tengo que volver a enfrentar, los voy a volver a enfrentar. Entonces cuando salgo de la curia de San Isidro, el primer periodista que me tiene, vos lo debes recordar, Hernando Colombo, el negro, que el hermano hacía un programa. Bueno, me dice, Figueroa, se arregló el conflicto. Porque todo el mundo sabía que había una mesa de dinero muy importante. Y yo le respondí a Hernando, le digo, Hernando, a mí la gente me eligió para que la defendiera, no para que los entregue. El conflicto continúa. Y así fue que se rompió esa patraña armada por la curia y por los sectores empresarios y en aquellos momentos un sector del sindicalismo que vos lo debes recordar, el papá del que tenemos el ministro de Trabajo de Treaca formaba parte. Entonces, bueno, ante toda esa adversidad y todo ese contexto, nosotros seguimos avanzando y bueno, después pasó lo que pasó, el desalojo de Ford fue tremendo, menos mal que yo tuve la lucidez, gracias a Dios, de ganar la última asamblea. Bueno, dije, respetemos el espíritu de la toma fue, por decir una asamblea, defender la fuente de trabajo en paz y a eso yo me debo. Pues si no, iba a haber muerte porque estaba tomada la Panamericana de la 202 hasta Escobar. Y el grupo de élite, había 400 enfermeras nomás en la portador del hospital Churruca. Los bomberos de la Boca estaban apostados todos en los palos de luz. Y entraron los antisubversivos por los techos y era una cosa que estaba... Aparte, el andamiaje periodístico liderado por Bernardo Neustadt, porque Bernardo Neustadt decía que en fuera había armamento soviético. Y entonces se fue creando un clima donde la sociedad toda decía, bueno, entonces tiene que terminar de una forma u otra, e inclusive muchos aplaudían cuando nos desalojaron, pero no sabían el trasfondo de la cosa.
Y bueno, este es un poco el relato, ¿no es cierto? Pero las cosas son mucho más, mucha más profundidad, y no le deseo a nadie convivir con los militares, porque eso es lo que hemos hecho nosotros, nos obligaron a convivir con los militares ahí adentro. ¿Y te acordás vos de dónde eran los militares que estuvieron ahí adentro? ¿De qué regimiento? ¿De qué sector eran? Y serían de Campo de Mayo, todo, ¿viste? Se hablaba que era el 601, creo que Campo de Mayo. Batallón de inteligencia. Claro, sí, porque eso, Ujú. ¿me entendés? Y después, bueno, después se sumó a eso, se sumó la prefectura. Sí. O sea que teníamos dos contrincantes, Ujú. los militares y los de la prefectura. Pero eso, no nos amedrentó, porque nosotros queremos una patria justa, libre y soberana, ¿viste? Ujú. Y dimos todo lo que teníamos que dar, ¿viste? Y bueno, yo te agradezco, Alejandro. Podés decir estas cosas porque no se ve, Ujú. porque nosotros nos tocó sufrir cosas tremendas, ¿viste? Entonces, bueno, pero a todos los muchachos jóvenes les digo, mirá, para mí la mejor academia, la mejor facultad fue la FOR, porque ahí aprendí de todo, Claro. menos traicionar, ¿no? Claro. Bueno, esto precisamente hoy queríamos hablar con vos por este tema, ¿no? Por esa cosa de cómo convivir en una fábrica, que donde uno va a trabajar y de última lo que quiere hacer respetar son los derechos laborales, cómo convivir estar prácticamente en un cuartel, digamos, con esta gente vigilando y llevándose, como vos decías, a apretar a alguien, bueno, a forzarlo, a pegarle, eso era cosa de todos los días, digamos, Sí, ¿no? y sumado a eso yo tenía la mala suerte, digo entre comillas mala suerte, de vivir en Escobar, donde el comisario era Patti. Bueno, vos lo tenías todo. Y Claro. Patti colaboraba con la dictadura y amedrentaba mucho al movimiento obrero, más que nada de los que somos del Partido Escobar. Ujú. Y bueno, pero acá estamos, a Dios gracias, la podemos contar, y a lo mejor no sé si somos un ejemplo, pero a los muchachos jóvenes le podemos decir, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro, porque yo la viví, la que yo viví no quiero que la viva ningún trabajador argentino. Y vos ahora, por supuesto que esto que estamos viendo hoy en día no se puede ni comparar con aquello, porque es otra cosa. Es otra cosa, Son otros sí. tiempos, estamos en democracia, es un gobierno electo por la gente, por eso hay que respetarlo, más allá que a uno le guste o no, hay que respetarlo porque es un gobierno electo por la gente, pero algunas cosas lamentablemente uno tiene cierta sensación de eh, como que se quieren volver, ¿no? Y vos te das cuenta en la metodología, Ujú, encarcelar dirigentes sindicales, ujú. aquel que abre la boca le tiran un carpetazo, te quiere enmudecer al movimiento obrero, ¿me entendés? Es un terrorismo de Estado, yo lo digo a vos, en todos lados que vos, para mí es un terrorismo de Estado, yo no tengo miedo de que Macri, a mí lo que me duele, sinceramente, vos sabés quién estuvo con nosotros en la toma y que peleó palmo a palmo con nosotros. ¿Quién? Y en un momento yo se lo agradecí, Patricia Bullrich. Con ustedes estuvo. Estuvo con nosotros, vos no sabés, Ujú. pero la vimos pelear en el frente, Ujú. en el frente con nosotros, porque un momento el desalojo fue tremendo. Y yo después con el correr de los años y en la actualidad política que vive ella hoy, digo, ¿cómo una persona se puede olvidar de sus orígenes? Bueno, el origen de ella son otros, ¿no? Sí, sí. Pero en esos momentos del corte revolucionario, de estar al pie con los trabajadores, ¿entendés? Es más, compartíamos en ese momento el compañero que hoy ya no está, que nos ayudó mucho, fue Herminio Iglesias. Ujú. Herminio Iglesias nos ayudó muchísimo, el Beto Imbeloni. En ese momento el intendente de San Miguel, en este momento no recuerdo, me hizo una laguna, pero gente del peronismo, y ella con nosotros, comiendo en el suelo, Ujú. compartiendo un guiso, porque ahí éramos 10.000 para alimentar, entonces Sí, compartiendo todo, y hoy la ves con una actitud, viste, de sí, es muy jodido, viste, Ujú. que haya un cambio tan profundo en una persona. Y de los demás, no puede, ¿qué puede esperar? ¿No? Son todos iguales, ¿viste? Falta que esté Caballo y nada más. Pero hablemos de los compañeros. Sí, sí. Otro día me invita y hablamos de otras cosas, pero No, está ¿viste? bien.
Bueno, vos después de eso, después de vamos, estuviste en la FOR hasta ese año, hasta el 85, y después, ¿cómo seguiste vos relacionado a los sindicatos? Sigo relacionado porque es una pasión que yo llevo. Yo cuando tenía 18 años fui delegado del Sindicato de la Madera en Tigre, de un establecimiento que estaba al lado del puerto, donde hoy es el puerto de Fruto, la plantadora. Nosotros hacíamos cajones de Coca-Cola y yo fui electo delegado porque ya de chico los muchachos veían que tenía ese espíritu de lucha. ¿Cómo sigue? Yo tengo un vecino que es un hermano de sangre, no es de sangre, pero no es camionero. Entonces, como yo no podía trabajar en ningún lado, me dice, vení, yo te llevo de acompañante, me dice. Y alguna moneda estábamos tiradas. Yo deseo, porque ojo que John Ford era operario especializado, Yo tengo cursos, soy técnico. Sí, vos perdiste un trabajo que ganaban bien. Sí, no, pero claro. Aparte yo era un operario de 7ª categoría. Yo soy graduado en higiene y seguridad, soy metodista laboral, he armado mucho comité de reuniones que los norteamericanos en ese sentido te disciplinan. Sé lo que hoy en día me pongo a discutir con el mejor economista del país, lo que es la inflación, y sé cómo defenderme en una mesa de diálogo. Pero todas esas cosas las aprendí, porque ahí adentro te tenés que ir perfeccionando día a día. Y de repente me encontré con un mundo distinto. Y bueno, pero Dios siempre tiene preparado para cada personaje. Entonces me fui lo acompañé. Recuerdo que íbamos para el lado de Salta y en una caminera me bajan del camión porque yo no podía salir a los 60 kilómetros de mi casa. Y me extraditan. Y entonces Saúl Ubaldini me lleva a la CGT, donde yo vivo 14 días ahí adentro. Y ahí los conozco al compañero Hugo Antonio Moyano. Y entonces yo como dormía ahí, y Hugo venía de Mar del Plata, y hablábamos allí en esos momentos con Saúl, y me dice, ¿quién es el pibete? Saúl le dice, este es el pibe de la FOR, porque Saúl me decía a mí el pibe de la FOR. Sí, yo tengo un compañero, dice, el Tano DiCaprio es senador por Mar del Plata. Sí, ya amigo mío, el Tano DiCaprio era el secretario adjunto de SMATA, le digo, por defendernos a nosotros, Rodríguez lo limpió, los así. Y sí, ¿qué está haciendo ahora? Y le digo, mirá, yo estaba haciendo un viaje de camionero con mi hermano, le digo, y me bajaron del camión en una caminera allá que se llama Yulton, Jujuy, y me traditaron por acá como si yo le hubiese robado la alhaja a Mirta Legrand. Vos por el tema del proceso que tenés con la FOR. Por el proceso, claro, pues yo a mí y a todos mis compañeros de la comisión interna. Entonces estuve 14 días ahí y Saúl me consigue un recurso de habeas corpus. Y Moyano me mira y me dice, yo voy a ser secretario general de los camioneros acá, yo ahora voy a elecciones, en el 87 voy a ir a elecciones y yo voy a ganarme. Y yo te voy a llevar conmigo. Y vos sabés que anduve todo ese lapso después que me consiguen el recurso de habeas corpus, anduve con mi hermano de la calle, ¿no? De los queremos juntos. Y andaba en la larga distancia, teníamos verduras de Orano, hacíamos el melón en Santiago del Estero, en San Juan, y así estábamos con la fruta y la verdura. Un hombre de Tigre que me decía, vos quédate tranquilo, yo soy peronista, vos de arriba un camión mío no te van a bajar, don Orlando Lema. Y anduve en la larga distancia. Y después, bueno, cuando Hugo viene a las elecciones, hubo 3 compañeros de Garín que lo acompañaban. Uno Mario Oviedo, que es firmante del convenio de la recolección de residuos, el otro Roberto Nieto, que está en la obra social, y el otro muchacho fallecido que es Osvaldo Sepúlveda. Entonces me llama a hablar con él, sí, me dice, vamos a la federación, yo te voy a hacer un curso, y dice, vos tenés preparación, te vamos a formar como inspector y te vamos a mandar al norte, porque nosotros en el norte no podemos cubrir la zafra. Y bueno, me fui, Hugo me dio esa mano, y cuando vuelvo me dice, Romita, tengo mala noticia para vos. Imagínate que yo desesperado, los chicos míos. Otra vez, claro. ¿Qué pasa, Gonzalo? Le digo. Y yo sé que te quisimos pagar el sueldo y nos rebotó todo. Y sí, Hugo, yo estoy denunciando a la Cámara Federal del Trabajo, Forme cerró todas las puertas. Y dice, pero quédate tranquilo. Yo te iba a dar un viático. Ahora hablar con Chapita, te voy a dar un viático, pero vos vas a seguir acá. Y cuando te den la libertad, vos me venís a ver a mí. Llegó el 17 de noviembre de 1997 y recibo la absolución
Yo salí libre de la causa. Claro. Es más, Ford me tiene que reincorporar a mí, según lo que dice el fallo judicial. Pero a mí de camionero me saca con la pata para adelante, Claro. cómo se comportó Hugo conmigo, Pablo, toda la gente que me conoce. Y fui, me acuerdo, golpeé la puerta, ya estaba en el edificio nuevo, Hugo, le digo, mirá, la resolución. Y en ese momento estaba el doctor Recalde ahí, en la oficina de Hugo. Y ¿saben esto? Me dice el doctor Recalde, esto es una reliquia para el movimiento obrero. Saliste suelto, me dice. Y ahí Hugo lo llama en ese momento a un secretario administrativo, mi compañero Moisés, y dice, rentámelo, Romita. Acá, ya está. Y ahí ese gesto quedó grabado para mí a fuego. ¿Me entendés? Y mi comportamiento dentro de la organización, todo se basa en la lealtad que yo le debo brindar a aquel compañero Moyano y a Pablo de por vida. Porque si los otros compañeros míos, uno que se llama Eduardo, bueno, ahora me va a venir el nombre, Eduardo Díaz, José Cepa, cuando le entregaron la resolución de la libertad, lo leyó en la puerta de la casa y le dio un infarto, quedó muerto en la casa. Y todos mis compañeros ya no están, la mayoría ya no están acá, ¿viste? Sí. Porque fue muy duro, la persecución, la hostigación que hubo. Y yo lo de camionero para mí, tanto yo como mi familia, cuando se lo podemos hacer saber a Hugo, Pablo, se lo hacemos saber, pero donde él me indique que tengo que ir a trabajar, lo hago de la mejor manera y demostrándole que un buen soldado se ve en todos los frentes, más allá de los títulos que tenga cada uno. Pero un buen soldado se ve en todos los frentes. Y este romance que yo tengo con el sindicato camionero, y yo no quiero que un juez me llame y me diga tiene que volver a la Ford. No, lo que se portó la gente de camionero conmigo en todo el ámbito del país, porque cuando fui inspector federal anduve casi todas las provincias, pero generalmente la del norte. Que otro día, cuando te interese, hablaremos de los ingenios azucareros, de los pozos petroleros donde estuve, que son cosas muy, muy nutritivas para el movimiento obrero, porque yo las viví. ¿Entendés? Y hoy puse a prueba mi memoria. Está bien. Hola. Bueno, vos ahora estás en la estás trabajando en la parte de turismo. Estoy acá en Camping de Camionero, acá de General Rodríguez, compartiendo cosas con los compañeros acá locales, del área local, con el compañero Zuna, pero yo dependo de la Secretaría de Turismo, el compañero Hugo Pistone. Y la parte administrativa la hace el compañero Claudio Balacip. Y dependo de eso yo, ¿viste? Pero nunca tuve en cuenta estas cosas, ¿sabes por qué? Siempre me manejé así. Porque todo lo que yo haga por el Hugo y por el gremio es poco. Un día Hugo me llama a la oficina y me dice, Romita, te tengo que decir algo. ¿Qué, Hugo? Camionero es una banda. Cada uno tiene una responsabilidad, en mayor o en menor medida. Pero el que maneja la banda soy yo. Vos no le bola a nadie, me dice. Y esto me quedó grabado a fuego. Pero nunca hago uso ni abuso de esa confianza. Yo soy un laburante más. ¿Me entendés? Que a la hora de estar y a la hora de estar, pongo los tributos donde los tengo que poner Y digamos, y a Pablo y a Facundo lo conocés desde chico. Sí, a Pablo sí, a Pablo, más que nada a Pablo, a Facundo no tanto, Facundo lo conocí ahora. Y con Pablo me tocó trabajar en el 5º piso, pues yo estaba en cuentas corrientes y estaba en la tesorería, tuve 7 años en el 5º piso. Y lo conozco, lo quiero mucho, para mí, no puedo hablar lo mismo digo de Pablo, porque para mí Pablo es un sentimiento por las cosas que hemos vivido juntos y la calidad humana que tiene para conmigo en cada momento que nos encontramos. Tiene un valor impresionante, ¿viste? Esto es así, eso va más allá de lo que es el sindicato. Bueno, en este momento, y con esto casi estamos terminando por hoy, el movimiento obrero, digamos, está pasando por un momento complicado hoy en día, ¿no? Por el avance que quiere el gobierno, digamos, de modificar algunas cosas que a mí me hacen pensar que quieren volver antes del 45, y si pueden antes de 1813, lo digo yo en chiste a veces, pero no sé si están en chiste. Pero, digamos, ¿vos ves que es posible lograr más o menos una unidad del movimiento sindical?
Mira, si yo tengo que ser fiel a la historia, Ujú. siempre estuvieron gremios de un lado y otros de otro. Sí. Y Es sí. imposible la unificación. Ujú. Pero mientras yo esté en el lugar que esté, con este nivel de compromiso con los trabajadores, Ujú. que el resto haga lo que quiera. Pero nosotros, nuestra imagen es Hugo Antonio Moyano, y en este caso Pablo Moyano. Los demás que resuelvan los problemas como ellos quieren. Nosotros sabemos que con ellos le damos batalla al más mejor. Ujú. Esto la historia lo dice, y yo no voy a ir en contra de la historia. Hay palomas y halcones. Esto es así, y nunca no se junta el aceite con el vinagre. Así que allá ellos. Romita, te agradezco muchísimo la visita. No va a ser la última seguramente y Ah. va a haber un montón de cosas para seguir hablando de la historia sindical y bueno, Mirá, de choferes sé que hay y de mucha todo en gente general. escuchando y hay mucha gente a la cual le quiero hacer llegar mi saludo, hermoso, pero no me puedo ir a este estudio sin agradecerte este gesto porque ustedes también sufren el atropello de esta política porque a veces te inhiben un micrófono, te clausuran un periódico, te hacen esto, te hacen lo otro, ¿me entendés? Y esa es la forma de gobernar que tiene esta gente. Ujú. Pero nosotros tenemos el espíritu de lucha intacto. Y yo te lo agradezco, Alejandro, a vos, a Sebastián, que me hayan permitido decir estas cosas. ¿Por qué? Porque contra la FOR nadie habla, contra el imperio nadie habla. Ujú. Se puede hablar contra Macri, se puede hablar contra Darío Cuba, se puede hablar contra el intendente Escobar, se puede hablar contra cualquiera, pero contra el imperio no hay sector del periodismo que te permita avanzar. Muchas Sí. gracias, No, gracias a Alejandro, vos. muchas gracias y saludos a todos los compañeros. Qué emocionante. A uno se le pone la piel de gallina porque tenemos la historia viva en la palabra de una persona contemporánea que está entre nosotros, que aún sigue luchando por los derechos laborales. Y con referencia a los derechos laborales y al reconocimiento que él recibe en forma constante por muchos compañeros que han estado acompañándolo en la lucha, nosotros queremos hacerle conocer algunos audios que le han mandado porque están continuamente reconociéndole no solo su trabajo de lucha en la planta Ford, sino también en el lugar que fue destinado, en Salta, cuando estuvo también defendiendo los derechos laborales de los empleados municipales allá en la provincia de Salta. Así que vamos a ver lo que dicen los compañeros de lucha de Eduardo Romita Figueroa. Bueno, gordo querido, yo no te he mandado un mensaje. Te agradezco todos los mensajes que mandas todos los días porque yo los leo. Y a veces, viste, bueno, andamos mil, uno por ahí contesta, por ahí no. Pero en ese agradecimiento de siempre está permanentemente pendiente de cómo está uno, de desear, pedirle a Dios que estemos todos bien. Yo también le pido a Dios que vos, que te cuides mucho, por favor. Esto me joda, cuidate vos mucho. Y por supuesto cuidar a tu señora y los chicos. Un abrazo inmenso, saber que te queremos mucho. Así que, bueno, ya pasará esto y Dios y la Virgen quiera que nos juntemos, dámele un abrazo muy fuerte a Marito. Que la verdad que por ahí uno tiene que pasar estas cosas para darse cuenta que cuando uno puede ir a ver hay que ir. Pero ya bien pase todos estos quilombos, me voy a llegar a casa de Mario a verlo. Un abrazo inmenso. Quien se expresa de esa manera, con esos términos, con ese agradecimiento al compañero Romita Figueroa, es Jorge Guaymas. Es el secretario general del Sindicato de Camioneros y titular de la CGT Regional Salta. Es emocionante el reconocimiento
que recibe Eduardo a todo lo ancho y largo del país. La verdad que son personas que tocadas por la varita mágica, porque tienen un pasado de militancia peronista, de luchador sindical, y por eso quería mostrarle esta historia viva hoy en este 24 de marzo. Ha cambiado el país, han cambiado los tiempos. Hoy en día el pueblo felicita a las Fuerzas Armadas porque en la zona de Quilmes andan dándole de comer, repartiendo víveres a los que menos tienen, a los que más necesitan. Ellos también hoy en día se colocan la patria al hombro. Ahora tenemos un Estado presente que todos querían tener, todos decían el Estado está ausente, el Estado no cumple sus funciones. Y ayer el presidente Alberto Fernández fue claro en la entrevista que le hizo Antonio Laje, al decir que estaban pensando en todas y en todos. Hoy en día salen las nuevas medidas económicas para beneficio de todas y de todos. Es un paso más a tener la paz social que tanto anhelamos y una presidencia, un poder ejecutivo nacional que asume el rol necesario y fundamental para tener una sociedad con una mejor calidad de vida. Por eso le vamos a hacer escuchar hoy las últimas medidas económicas que brinda este Estado Nacional. Estamos aquí con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para anunciar una medida que apunta a proteger a un sector de la población que no había quedado alcanzado por las medidas que anunciamos la semana pasada para lidiar con la crisis de salud y económica que se vive hoy en el mundo y que se vive en el país. Como dijo el presidente, la prioridad número 1 es la salud. Y por eso es fundamental reducir al máximo la circulación de gente y la circulación de bienes, la circulación de artículos en el país. La consecuencia obvia de esto es que la actividad económica se reduce fuertemente y deja a mucha gente que depende del día a día, que depende de la demanda, en una situación de angustia, en una situación de desesperación. Lo que nosotros estamos haciendo es asegurarnos que toda persona que vive en Argentina queda protegida en esta situación de crisis. En el mundo se están siguiendo 3 esquemas para proteger a las sociedades en esta situación. Uno es el de hacer transferencias directas de ingresos. Otro es el de proteger al trabajo. Y otro es el de la extensión de los seguros de desempleo. Argentina hoy en día es quizás el único país que está adoptando los 3 modelos, medidas en las 3 direcciones al mismo tiempo. La semana pasada anunciamos medidas para proteger al trabajo, como el repro, extensión del seguro de desempleo y medidas de transferencias directas de ingresos, como pago extra de la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, un bono para jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo y bono para perceptores de planes sociales. Hoy estamos completando esas medidas, anunciando la creación de un ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B que cubra a personas entre 18 y 65 años. Este ingreso va a consistir en un pago, en principio único, durante el mes de abril de 10.000 pesos, que obviamente podría repetirse si las circunstancias así lo ameritan. Este ingreso familiar de emergencia va a beneficiar a aproximadamente 3.600.000 hogares en la Argentina. Y lo que se hace justamente, lo que se busca, es que el Estado Nacional llegue a familias que hoy en día todavía no están protegidas por otras prestaciones.
Este no es un ingreso para jubilados o pensionados, no es un ingreso para quienes reciben programas asistenciales, es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad. El ministro Claudio Moroni va a explicar los detalles de la implementación. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Tal como explicaba el ministro Guzmán, estamos llegando con el Estado a este sector de trabajadores independientes, informales, monotributistas, que normalmente es gente que en esta situación de emergencia no tiene ninguna probabilidad de seguir con su trabajo. O sea, son esos pequeños vendedores ambulantes, el pequeño monotributista, el pequeño comerciante. Entonces, el universo al que estamos llegando de estos trabajadores, porque estos son trabajadores informales a veces, más o menos formales en otros casos, porque están inscritos en el monotributo, el universo de estos son, como bien decía, son los trabajadores inscritos monotributistas en las categorías A y B, los trabajadores informales de casas particulares. Lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, este es el universo. Ahora, lo que queremos hacer es definir ese universo a través de la familia, de modo tal de saber si la familia tiene algún otro ingreso que permita la subsistencia. Estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. O sea, es decir, son estos trabajadores y su familia no tiene ningún otro ingreso. A esos trabajadores les vamos a dar este ingreso familiar de emergencia por el mes de abril por la suma de 10.000 pesos. El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla, porque yo he escuchado llenar planillas. El sistema va a ser, simplemente van a ver las normas que va a ir sacando ANSES y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página en donde va a tener que inscribirse. Muchos de ellos ya los datos ya los tiene ANSES, con lo cual lo más probable es que ANSES le diga, usted ya está inscripto y complete 2 o 3 datos más. Va a tener que poner, si tiene cuenta bancaria, va a tener que indicar su cuenta bancaria. Si no tiene cuenta bancaria, vamos a arbitrar otros medios para que pueda percibir sin problemas. Y la idea es establecer un plazo cómodo para que se inscriban, 10 o 15 días que tengan tiempo de llenar esa inscripción vía internet, y a partir de esa fecha fijaremos la fecha de pago. Los requisitos son los que ya señaló el ministro: ser argentino nativo naturalizado o residente legal con más de 2 años, no poseer otro ingreso, o sea, claramente, quien lo solicita no debe poseer otro ingreso, no debe ser ni jubilado, ni pensionado, ni tener otro ingreso de relación laboral, no debe tener un patrimonio importante, el mismo requisito que se puso para la PUAM, la Prestación Universal para Adultos Mayores. No debe tener rentas financieras. O sea, queremos realmente dar esta ayuda extraordinaria al sector, a esas familias que tenían un único ingreso vinculado a este trabajador independiente. Detectado eso, que es más o menos el universo que planteaba el licenciado Guzmán, de 3.600.000 familias, con un trámite muy simple, y les digo, muy probable que ya gran parte de sus datos estén en ANSES, lo va a percibir. Esto es compatible con la asignación universal por hijo. Es absolutamente compatible con la asignación universal por hijo, porque entendemos que apuntan a cosas distintas. La asignación universal por hijo apunta a atender a los hijos menores. Esto es a atender esa situación de pérdida grave de ingresos de la familia como consecuencia de la emergencia sanitaria. Supongo que en el día de mañana estará la norma firmada y publicada, y van a ir saliendo sucesivamente las reglamentaciones necesarias como para que esto funcione. Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación para que puedan inscribirse. Va a ser una cosa muy simple, estamos tratando de simplificar al máximo, de modo tal de usar los datos que ya tiene el Estado. ANSES cuenta con una base muy grande a través de la asignación universal por hijo, con lo cual esperamos que todo esto se pueda trabajar de modo muy simple, rápido y directo. Muchas gracias. Hasta mañana, queridos vecinos. Hasta mañana, y a quedarse en casa, que no cuesta nada. La vida no tiene precio.